ni vengo a hablarle de fórmulas financieras. Vengo a hablarle algo que es muy básico, pero que lastimosamente nuestra cultura en Colombia nunca nos enseñaron: educación financiera. Y por eso pues quiero agradecerle a Magda por permitirme este espacio y pues permitirles este espacio a ustedes. Muchas veces pues solamente estudiamos en el colegio, nos preparamos y salimos a trabajar al mundo laboral, sí, a recibir un ingreso, pero después no sabemos qué hacemos con ese ingreso. Y es lo que nos pasa a todos los colombianos. Afortunadamente todos ustedes son bastante jóvenes, yo no me las sé todas, solamente quiero transmitirles algo de pequeño conocimiento que tengo en educación financiera, que me ha servido, que le ha servido a ciertas personas también que he asesorado, y que quiero que ustedes empiecen a tomar esta decisión o a caer en cuenta la importancia que tiene en la vida la educación financiera. Conseguir una libertad financiera y conseguir algo que es muy importante, que es la tranquilidad. ¿Sí? Uno cuando tiene libertad financiera o cuando tiene tranquilidad financiera es lo más bonito que hay. Siguiendo con eso, acá yo tengo un cuadro, pero este cuadro lo vamos a hacer de último, no lo miren mucho. El cuadro más que todo es como hacerles un ejemplo de cómo deberían usar su ingreso, pero quiero hacerles unas preguntas a ustedes, y como la señorita fue la que se hizo de primera, pues voy a hacerle unas preguntas. Para ti, ¿qué es educación financiera? Uno trata de usar el ingreso que se gana, ¿cierto?, lo mejor posible con la pareja, y bueno, tú te ganas esto, bueno, partimos el arriendo por la mitad, los servicios, la alimentación, más sin embargo a veces no nos alcanza, y es porque no tenemos unos límites fijados. Y aquí es donde nace la importancia del presupuesto. Entonces ya hablamos que el control, ¿cierto? Ya hablamos que saber usar lo que nos ingresa, y ahora el presupuesto. Quiero que tú me digas, disculpa, ¿cómo es tu nombre? John. Para ti, ¿qué es el presupuesto? El presupuesto es con lo que uno cuenta mensualmente, digamos, con el trabajo. Es con lo que uno cuenta para, como digo yo, tener, sí, los gastos. Para mí el presupuesto es con lo que uno cuenta. Ok, ¿alguien quiere ayudar con otro concepto de qué es presupuesto? Básicamente como una provisión de un gasto en específico. Ok. Como llevar un control de los gastos mensuales. ¿Y quién de acá de ustedes lleva presupuestos en sus finanzas personales? Tú llevas presupuesto personal, ¿cierto? ¿Y cómo lo elaboraste? ¿Cómo creíste que debías hacerlo? Cuéntame, bueno, cuéntanos. Con mi esposa siempre hemos sido muy organizados en el tema de las finanzas. Yo le enseñé a ella a ahorrar y toda esa vaina, porque ya todo lo quería comprar y todo así. Nosotros miramos qué tenemos, qué gastos tenemos en el mes: luz, agua, administración, cuota del apartamento, gasolina, la reparación de la moto, el mercado, y se deja como 150.000 de imprevisto y el resto se guarda. Siempre hacemos así. A veces, pues el año pasado nos repartíamos los gastos. Este año ella dijo que ella pagaba todo. Uy, sabroso. Sí. Yo completo, o sea, por ejemplo, faltan, por decir algo, 200.000 pesos de mercado. Saco lo de la gasolina, que es literal lo que cargo en el bolsillo, y el resto del sueldo mío se guarda todo. Qué bien, qué bien. Un aplauso para... ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Miguel. Stephanie, ¿para ti qué es el ahorro? El ahorro, pues que después de todo lo que el presupuesto uno tiene o los gastos, lo que queda lo vaya uno como manteniendo y no gastarlo, ¿sí? Eso es lo que menos hacemos. Cuando estabas pequeña y te dieron una alcancía, la primera alcancía, ¿qué te dijeron? ¿Cómo funcionaba la alcancía? Sí, pues que ahí colocar a los ahorritos, lo que le iban dando a uno. Pero ¿cómo hacías cuando eras pequeña? Cuéntanos. Nos daban un tiempo específico cuando lo colocaban de lo del descanso. De los descansos, ¿cierto? Entonces agarraba uno del descanso y lo que sobrara. Final de año, pues ahí era. Y las moneditas que dejara por ahí pagando papá y mamá, ¿sí o no? Sí, uno las para la alcancía. El ahorro es para tener sus reservas. Ajá. Pero entonces mira que nos enseñaron mal, y es que nos dejaron una alcancía y lo que sobrara, lo que uno encontrara por ahí, ¿cierto? Y así no debe considerarse el ahorro. Pero entonces el ahorro es la meta que yo me debo proponer para ahorrar, no lo que sobra después de lo que gasto. No, lo primordial es una meta. Entonces yo como meta tengo que ahorrar un 15, un 10%. Eso es lo primero. Después de lograr
esa meta, ahora tengo que revisar cómo lo puedo lograr. Tú, Laura, ¿tú vives con tus papás? ¿Vives con tu novio? No, ¿Vives yo vivo solita? con mi abuela. ¿Vives con tu abuela? ¿Cierto? No cancelas arriendo todavía. No. Ok. Pero sí, consentida de la casa. pero sí hago un aporte para los gastos fijos. Ok, súper. Si el día de mañana quisieras salir de tu casa a pagar arriendo, ¿cómo sabrías cuál sería el valor que deberías pagar de arriendo? No lo sé. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podríamos ayudar a Laurita? Lo que pasa es que ella se acuerda de cómo están los arriendos y se le Ella debe revisar cuánto se El gana y 20% debe de los destinar impuestos solo un se gasta. porcentaje para eso. ¿Qué porcentaje creen que puede ser? Pues yo considero que es un 35%. ¿Un qué? 35%. Ok. ¿Tú? Pues eso ¿25? lo escuché video. en un video. que Tiene que ser 2 veces el valor del canon, o sea que Menos mal estamos en una inmobiliaria y estamos hablando de arriendo. Bueno, debería ser el 20% del ingreso, ¿sí? Entonces, afortunadamente tú vives con tu familia, ¿cierto? Voy a captar una pieza para Laura. Pero ¿quién de acá paga arriendo? yo, Ujú. ¿Cuánto pagas de arriendo? 450. 450. ¿Y ese es el 20% de los ingresos familiares que tienen? ¿O es más? El ingreso familiar de esos tres. Tu esposo, tú... El ingreso familiar son los ingresos. Que sea el 20%. El 20% es su máximo, ¿sí? Si usted está por menos, pues No, creo que menos. Es menos, bueno, muy bien. Entre menos queda un rubro para ahorrar o para otros gastos que son necesarios y que a veces cuando tú tienes hijos, ¿cuántos hijos tienes? 2. Ahí se vuelve supremamente difícil poder lograr un salario mínimo, ¿sí? Mantener una familia. Por eso es que necesitan el apoyo de los dos. Si yo me gano $1.000.000, el 20% debe ser para el arriendo. Con $200.000, ¿dónde me meto? ¿Sí? Entonces todavía no me puedo salir a un arriendo, ¿cierto? Tengo que quedarme como Laurita, en la casa de la abuela. ¿Sí? Eso es educación financiera. Mira que es algo muy básico, muy sencillo, que no puedo irme a buscar arriendo cuando me quedo en mi casita, ¿cierto? Me quedo donde una tía. Tía, yo le ayudo con los gastos de recibo, yo le pago esto. Y así se unen y pueden sostenerse en conjunto. Mientras tanto no me puedo alejar, irme como una isla solita. ¿Por qué? Porque no me va a alcanzar el dinero, nunca. ¿Cuál creen que después del arriendo, porque lo más importante es tener dónde meterse uno, ¿cierto? Un techo, ¿cierto? ¿Cuál creen que es el rubro que sigue más importante? La alimentación. El agua y la comida. La alimentación. La alimentación, ¿cierto? Porque El estudio de los niños. la alimentación porque porque tú con luz, con agua y con gases y con qué cocinar, pues muy difícil. Entonces la alimentación es el segundo rubro más importante. ¿Y qué porcentaje creen que debe tener la alimentación? 80 es que conmigo sí, lo para yo quiero con 60%. me sobregiro. Uy, y eso que está delgadita, ¿no? Un 20% también debería tener máximo. Uy, 200.000 pesos. Acá hay un rubro, hay varios rubros que son vivienda, mercado, servicios, ahorro, transporte, hogar, educación, salud, recreación, esparcimiento, aseo, vestuario, restaurantes y mantenimientos y reparaciones. ¿Alguien de ustedes considera que dentro de estos rubros habría que adicionar otro? ¿Se les ocurre otro? Vivienda, mercado, servicios públicos, ahorro, transporte, hogar, educación, salud, recreación y esparcimiento, aseo, vestuario, restaurante, mantenimientos y reparaciones. Falta uno ahí, por ahí. El de la mascota, ¿cierto? El de la moza, digo yo. El que tiene para el whisky tiene para el hielo, ¿no? ¿Ah? Bueno, Se acordó, ¿no? de esos rubros hay unos porcentajes mínimos y unos porcentajes máximos que se proponen y tú puedes jugar con esos porcentajes. Entonces, de la vivienda máximo un 30, pero podemos
poner un 20 para que nos alcance y nos dé un 100% al final. Esta plantilla se las voy a compartir a ustedes para que ustedes hagan su propio presupuesto, ¿sí? Basados en estos máximos y en estos mínimos. Acá colocan en salario los ingresos de la familia, es decir, si son dos personas que trabajan y devengan ambos un salario mínimo, acá me colocan los dos valores. El auxilio de transporte, pues por 2. Esto ya está formulado automáticamente. Y cuando no hay sueldos fijos, porque mi esposo y yo no tenemos sueldos fijos. Ok, pero sí debe haber un promedio de lo que ganas. Claro, entonces bueno, ¿cuánto nos ganamos el año pasado? Los mismos meses. Y eso no promedio, porque a veces tú te puedes ganar en junio y tú ves estadísticamente, y eso es lo importante de llevar el control, ¿no? Estadísticamente los meses que yo más rento es en junio. Entonces, pues yo no puedo comparar el promedio cuando enero me puede entrar más poquito y junio es que me sube el promedio. Entonces tengo que ver bien mes a mes cuál es mi ingreso y variable y por qué varió. Y comparar, lo mejor es tener 2 años, ¿no? Para poder comparar. Miembros de la familia. Acá me colocan los miembros de la familia que cada uno tiene, ¿sí? Somos 4, el ejemplo tuyo. Una persona que venga un salario mínimo, máximo un 20% tiene que buscar dónde meterse con 300,000 pesos. Esta persona, en la inmobiliaria, ¿hay algún tipo de inmueble que consigan por 300,000 pesos? No, ¿cierto? Piecita por ahí, ¿quién sabe dónde? Piecita, le toca. ¿Sí? Pero esto no es con el ánimo de desanimar a las personas, sino de que tomen conciencia y de que digan, bueno, en este momento pues no puedo echar para atrás y no puedo echarle la culpa a alguien, ¿no? Tengo que apersonarme. Y si me toca ir a vivir a una habitación porque no me da para más nada, me voy a vivir a una habitación, ¿sí? Nuestra cultura, vuelvo y repito, tiene mucho por mejorar, pero lo importante empieza por esta acción que tuvo Magda, que es querer que nos eduquemos financieramente todos, ¿sí? Entonces, sufrimos mucho de pena, sufrimos mucho del qué dirán, sufrimos mucho a veces de un estatus que nos han dado de pronto la familia, de apariencias. Y cuando vivimos de apariencias, lastimosamente después tocamos fondo, ¿sí? Y no tenemos después cómo poder salir a flote. Esto es lo principal. Entonces, si me tengo que ir a vivir a una habitación, lo hago. Busco una habitación que me alcance con mi presupuesto. No quiere decir que entonces con esto es lo que voy a vivir. No, voy a empezar a crear un patrimonio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que si solamente sé, ejemplo, soy un maestro de obra, ¿cierto? Y sí o sí me pagan eso, no tengo más conocimiento, no sé hacer más nada. Pues si logro tener este rubro mes a mes, ¿sí? Este rubro es el que nos va a permitir tener una libertad financiera, no solamente el ahorro, sino con el rubro de educación. Estos 2 rubros son los que nos van a permitir con disciplina y con constancia tener libertad financiera. Usted me dice, pero con educación financiera, como me han escrito muchos en redes, con educación financiera yo no como. Sí. Con el ahorro yo no como. Sí. ¿Cómo? Muy importante el interés compuesto, ¿sí? Pero entonces después de que hagan este presupuesto, si quieren, no sé, alguien que tenga, tú Laurita, que vives en la casa todavía, ¿cierto? ¿Cuánto aportas para tu familia? Bueno, es mucho, son 400 de mi salario. Ah, pero es mucho. ¿Para qué? ¿Para pagar qué? Porque mira que 400... ¿Me dan para pagar el mercado? Sí, mercado, vivienda y servicios. no, sí. Entonces, esos 3 rubros suman 53% y tú estás pagando 40%. O sea, tienes la oportunidad de un 13% distribuirlo en los demás rubros. ¿Crees que los demás rubros estarían acorde con tu salario y podrías ejecutarlos? Por lo menos salud, 60,000 pesos. Pastillas, del dolor de cabeza, algo de droguería, que te enfermaste, te dio gripa, ¿te alcanza con 60,000 pesos en el mes? De la EPS no están dando una vez. Sí. Sí, ¿cierto? Y si no, pues pido apoyo. En estos momentos, tú de lunes, trabajan acá de lunes a sábado, ¿verdad? Sí, de lunes a sábado. Y de lunes a sábado vienen con uniforme, ¿verdad? Entonces, para el vestuario, 45,000 pesos mensuales
¿cierto? Que solamente usarías ropa pues de pronto el sábado a la tarde, si sales entre semana, y el domingo. Estaría bien si lo multiplicamos por 12, ¿sí? Nos daría 550.000 pesos al año. Ahí sí toca esperar la prima. Aquí es donde empiezan los males y los dolores de cabeza, ¿sí? Entonces llega la prima en diciembre y el 1 de enero y estamos aullando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que ya no nos... enero se vuelve 4 veces más largo de los demás meses. Entonces tenemos que ajustarnos. 550.000 pesos en vestuario. ¿Y cómo lo hago? O ya sea de a 2 meses ahorrando y voy y me compro una mudita, ¿sí? O ahorro todo el dinero y aprovecho las promociones, que acá en Cúcuta pues las promociones a veces son mentiras, el Black Friday es falso totalmente. Ajá. Entonces no hay que confiarnos, pero hay que buscar economía en el vestuario, ¿ok? ¿Cuál de estos rubros crees que no se podría cumplir, que es muy poquito o que es muy alto? Por mis aportes yo creo que le alcanzarían a cumplir todo. ¿Cierto? ¿Qué? Por mis aportes. Y ahorita dice que ya sí podría cumplir lo que está ahí. Pero porque ella es solita, ¿cierto? Porque ella es solita. Y Laura, ¿hace cuánto estás trabajando? Estoy trabajando, bueno, pues formalmente ganando un salario mínimo desde julio. Desde julio. Del año pasado. Del año pasado. ¿Y tienes ahorros? Sí. ¿Sí? Te felicito. ¡Bravo! ¿Sí? Y es la única manera de empezar a tener la libertad financiera, con ahorros. Y unos dicen, pero es que 150.000 pesos. Se acabó de volver 3 veces más interesante Laurita, ¿no? Laurita, ¿cuántos años tienes? Tengo 20. Y es muy raro que una persona tan joven tenga esas nociones de la importancia del ahorro. Sí, porque es muy raro. Mi hijo tiene la edad de Laurita y todo lo gasta en oro. Sí, en oro de marca. No, porque es cierto que el oro Bueno, el oro es una muy buena inversión, pero en estos casos cuando uno gana poquito dinero, pues no. Bueno, gana nada. Con el jefe, pues. No, pero es que el oro esa persona lo van a vender, ya no vale lo mismo. Ya no vale lo mismo, pierde plata. Claro. Uno tiene que comprar oro, pero es en acciones de oro, ETFs que rastreen el oro. No oro estos, porque estos tú lo vas a vender y te dan la mitad. Por eso, Ok, entonces vemos que sí se puede cumplir y la importancia del ahorro. 150.000 nos parece poquito, pero si hacemos esto en 3 meses, ¿cuánto tenemos? 450. 450, ¿cierto? Y si lo hacemos en 4 meses, 550.000 pesos, ¿cierto? Y si hacemos esos 550.000 y bueno, otra consulta, Laurita, qué pena que te agarré de ejemplo, pero muy bien, me parece el ahorro excelente que lo hagas tan joven. ¿Tienes la plática bajo el colchón? No, la tengo en la cuenta. En la cuenta. ¿Y la cuenta te está dando algo? ¿Estás ganando algo por tener ese dinero ahí? No. ¿Y crees que podrías poner a producir o que te paguen algo por tener esa plata ahí quieta? ¿Cierto? Hay productos financieros, CDT son unos, ¿sí? Pero hay fiducias también, ¿sí? Que tienen la disponibilidad inmediata del dinero. Fiducuentas se pueden llamar. Y te rentan y te generan un interés por ese dinero. Entonces yo lo que recomiendo es, cada vez que armen un paquetico de 550.000 pesos, abran un CDT. Pero tengan desde el mes número 1 esos 150.000 en una fiducuenta que rente y se arma un CDT. O sea que vamos al final del año, si hacemos esto 4 veces en el año, ¿cierto? ¿Cuánto vamos a tener? 4 millones. No, porque son de 550.000. 2.200.000, ¿sí? Pero más rendimientos, ¿cierto? Más rendimientos. Ese es el interés compuesto, ¿sí? Y después, cuando tengamos ese primer año,
ya tenemos un ahorro de 2.200.000 y tenemos unos ingresos interesantes que nos dan, ¿cierto?, en el año adicionales a este ingreso, que es la prima, las cesantías y los intereses a las cesantías, que si los sumamos todos, suman 3.017.000 pesos. Entonces, ¿yo qué necesidad, tú Laurita, como bien lo dices, no me he gastado la prima, qué necesidad tienes de gastarte la prima, las cesantías y los intereses a las cesantías si te alcanza el dinero con esto? Ninguna. Entonces, los 2.200.000 más intereses, más los 3.017.000 pesos en un año, ¿cuánto has ahorrado? Con el ejemplo, ¿no? Estamos hablando de casi 5,5 millones. Y si hacemos eso, juiciosos, disciplinados, con rendimientos, en 4 años, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto sería con rendimiento? Con rendimientos financieros. Más. No, porque estamos dando rendimiento más o menos. El interés más o menos que te puede pagar un CDT está máximo en un 11%. ¿Sí? Entonces 5 millones te paga el 11%, son 500.000 pesos anuales. ¿Sí? Cada año, y ahora tienes 5.500.000. El 10% de esos 5.500.000, ¿cuánto es? Otros 555.000 pesos. Ahora tienes 6 millones el segundo año. El 10% de esos 6 millones de pesos, ¿ahora cuánto es? 600.000. Ahora en el tercer año tienes, bueno, más o menos 17 millones de pesos. En 4 años vas a tener un capital considerable, ¿cierto? Que te va a servir ¿para qué? ¿Para qué te va a servir ese capital? ¿Qué crees que puedes hacer con ese capital de 25 millones de pesos, pongámosle, que te haya generado en 4 años? ¿Y tú creerías, si tú te verías que en 4 años podrías ahorrar 25 millones de pesos? Hoy mirándonos. Si no enamoras, disciplinada. No, es que cierto. ¿Y cuántas personas que ganan? Y no comprar todavía moto ni carro, porque son unos gastos. Claro. Son una inversión muy grande a largo plazo. Pero lo que pasa es que cuando uno compra moto, uno dice, bueno, es que pago la cuota, es lo mismo que yo gasto en transporte y me muevo más. Sí, ahí es donde viene la libertad de ir a cualquier lugar, es la oportunidad de gastar en esos lugares. ¿Sí? Entonces, si tú tienes moto, te queda fácil ir a Jardín Plaza, que les recomiendo vayan a Jardín Plaza, a Aventura, a cualquier lado, y allá va a haber un gasto. Cuando tú para recreación y entretenimiento todo lo que puedes gastar, 45.000 pesos. No, porque para eso Estamos haciendo Sí, estamos en educación financiera. Recreación, esparcimiento, ahorra. las cajas de compensación. Ahorra. Que las hemos aprovechado. Ajá. Entonces a veces nos gastamos, no, y eso es lo que pasa. Nosotros con un mínimo y queremos ir a pasar vacaciones, ¿a dónde? A Santa Marta. No, Cartagena. A Cartagena. Hombre, tenemos que tener claro cuál es nuestra realidad económica, cuáles son nuestros ingresos y cuáles nuestros límites y respetarlos. Y eso es disciplina. ¿Y nosotros, los colombianos, somos disciplinados? No es cierto. Nos cuesta ser disciplinados. Entonces, veamos esto como no solo una materia de finanzas o una materia de educación financiera, sino también es de hábitos, ¿cierto? Es de disciplina, de control, de que si yo voy mirando y voy caminando por la calle y veo un helado que me puede provocar, rico, bueno, tengo que mirar mi presupuesto si puedo hacerlo o no lo puedo hacer, y si no, pues me aguanto las ganas. ¿Con qué? ¿Quién le rinde? ¿Con qué? Primero tenemos que tener claro, para usted generar un hábito necesita alrededor de 40 días, 40, 30 días, ¿cierto? Y tiene que tener una estimulación. Tiene que tener una estimulación para generar ese hábito, ¿cierto? Que su estimulación en la mente de tener educación financiera sea lograr los 25 millones de pesos que va a tener en 4 años. Sí, una motivación. Entonces, esa motivación es la que tiene que salir del ahorro. Pero no solamente con ahorro tenemos libertad financiera. ¿Qué rubro les dije anteriormente que generaba esa libertad financiera? Educación. Educación. Ah, pero ella no nos dijo que iba a hacer con los 25. Pero sí el chisme. No, pues para Va a ser... va a seguir ahora. Si se va a ir, no va a la vejez.
hay que invertir. Hay que invertir. Siempre cuando tienes un capital considerable, hay que buscar un asesor financiero. Y hay que saber en qué puedo invertir eso. Y ya esa persona te va a dar, ahora sí con un capital importante. Pero si yo tengo 1 millón de pesos, voy a buscar un asesor financiero. Venga, el 1 millón de pesos páguemelo para yo asesorarla, ¿cierto? Entonces, no, hay que construir patrimonio. Pero entonces, ¿qué rubro? El de educación, ¿cierto? ¿Cómo creen ustedes que la educación puede generarles libertad financiera? Porque uno aporta más valor. Acá hablamos del valor, todo ese intercambio de valor. Entre más valor yo aporto, más me remuneran en ese intercambio para tener el equilibrio. Entre Pero más si entre acá. Si yo no gano conocimiento, no aporto más valor, no puedo pedir que me paguen más. Porque no estoy en el equilibrio del intercambio de valor. Entonces, entre más entre acá, más va a entrar en su cartera. Y téngalo por seguro que así va a ser. Entre tú más aprendas, más, no tiene que ser irse a la universidad, no, porque no podemos. Un libro simplemente nos alcanza y nos sobra. ¿No? YouTube, internet, podcast. YouTube, podcast. El SENA, cosas gratuitas. ¿Sí? Primero empecemos por educarnos. ¿Sí? ¿Usted qué opina de invertir en las plataformas digitales? Vuelvo y digo, si usted tiene un capital interesante, busque un asesor. Un asesor. Si no tienes un capital interesante, no te pongas a invertir en plataformas. Adicional, que ahora hay muchos influencers y muchas personas en medios digitales que te dicen y te venden un curso para enseñarte a invertir. No, eso nadie gana con trading. No creo que sea plataformas como de venta por internet y cosas. Ah, ok. Y hay shots y demás. Dropshipping, Okay. que sí son con trabajo, ¿no? Que usted mete Ah, bueno, no. Es un trabajo, claro. Esas son otras fuentes de ingreso. Natalia. Esas son otras fuentes de ingreso que, claro, ayudan a esto. ¿Cierto? Ayudan a eso. Otras fuentes. Es importante que también tengan otras fuentes de ingreso. Claro que sí. Es recomendable, claro. Nada de lo que sea invertir en criptomonedas, no, pirámides, nada, por favor. Enemigos, si te dicen que te invito a una conferencia de empresarios y no, corre, huye, listo. Ustedes entren a YouTube y busquen cómo aprender Excel, aprender inglés, lo que quieran pueden aprenderlo por YouTube. He estado en clases en maestrías donde los docentes llegan y dicen, no sé ustedes a qué vienen acá a clase, si ya todo está en YouTube. Pero de nada nos sirve la educación, el ahorro, si no tenemos un buen relacionamiento. Es importante que tú te eduques también en eso, en saber cómo hablar, saber cómo expresarte, tener confianza en ti mismo. Cuando cambien eso en la mentalidad, todo va a venir por añadidura cumpliendo con si eres disciplinado, si eres correcto. Entonces es muy importante que no veamos educación financiera como este cuadrito y ya y yo lo lleno, no. Todos tenemos que educarnos con los demás. Hábitos, disciplina, el cómo hablar, cómo expresarme, cómo mejorar mi vestimenta, vestirme bien, estar aseado, oler rico. Todo eso es importante y eso sí nos lo han enseñado muchas veces en la casa. Quería dejarles este pequeño aporte, sé que no es mucho. Es algo que he aprendido y que me ha funcionado y que le ha funcionado a muchas personas que he asesorado y que espero que les funcione muy bien a ustedes. Había una pregunta. ¿Sí? ¿Qué tan cierto es que uno tiene que trabajar la plata del banco? Por lo menos las tarjetas de crédito, que comprando un mes y es de la mano. Para crear un data crédito. Pero ¿para qué quieren crear data crédito? Para endeudarse. Ajá. ¿Y qué harían con ese algo financiado? Negocio, usted no me puede vacaciones. Ah, no, eso no. Listo, un negocio. Entonces ahí estás mal. Porque es que uno no se endeuda para un negocio. Es lo peor. ¿Por qué? Porque es que vas a estar primero no tienes plata para arrancar el negocio, ¿cierto? Entonces vas a arriesgar a endeudarte con el banco para arrancar el negocio. Y si el negocio no funciona, el emprendimiento, mira, el emprendimiento es muy complicado. Todo el mundo quiere emprender, todo el mundo quiere... No es tan fácil. Entonces, lo mejor es que ustedes inicien un emprendimiento con poquito. Si tienen un ahorro, ejemplo, los 25 millones de pesos que tienen ahorita, agarro esos 25 millones de pesos y voy a montar un emprendimiento todos los 25.
¿no es cierto? Puedo hacer una valoración del riesgo, pero ¿qué necesito? Un asesor. Un asesor financiero. Claro. Zapatero. Que me diga, listo, quiero abrir un emprendimiento, ¿tú cómo lo ves? Claro, venga para acá, tienes 25, ¿qué piensas hacer? Abrir un puesto de arepas con venta de jugos naturales. Saquemos el costo, tienes el costo, entonces necesitas un asesor financiero que te diga, listo, hagámoslo. Si quieres endeudarte, también tienes que necesitar un asesor financiero, pero yo le digo, no se endeude para montar negocio. ¿Por qué? Porque lo va a lamentar. ¿Sí? Vale, muchísimas gracias.